Ya, licenciada Edith. Ya, Leonorcita, ¿estás ya por el Face? Sí, licenciada, correcto. Ya comenzamos. Ya, a ver. Muy buenas tardes. Hola, Edith. Damos la bienvenida a Lilianita Muñoz, a Mari Carmen Alfaro, continuando con nuestro ciclo de capacitaciones a través de la vía virtual. Por estos tiempos de pandemia, sabemos que esta crisis mundial ha generado por esta pandemia, está influyendo tremendamente en la humanización. La humanización ha sido dejada de lado. Por eso la humanización se ha visto tan fuertemente golpeada. El cuidado no solo del paciente, sino también del profesional de enfermería propiamente. Es por ello que el Sindicato Nacional de Enfermeras, el CENSINES, ha querido a ustedes participarles de esta capacitación tan importante. Vamos a tener hoy día a dos maestras en la humanización, en el autocuidado, en el cuidado paliativo, y ellas han venido hoy día a exponernos en base a sus experiencias. Créanme que me siento honrada de poder presentar a Lilianita Muñoz y Mari Carmen Alfaro. El primer tema que va a ser dado va a ser primero, el primer tema lo va a dar Liliana Muñoz, que es el cuidado humanizado dentro del contexto de la pandemia por COVID-19. Y el segundo tema va a ser dado por Mari Carmen Alfaro, autocuidado en el profesional de enfermería en tiempos de COVID. Vamos a dar paso a Lilianita Muñoz. Lilianita Muñoz, ella es la coordinadora de la área de COPOIS del Hospital de Bagiati. Ella es además muy sencilla, pero yo la conozco ya de un largo tiempo, es ponente nacional, internacional, ganadora de varios premios de investigación científica. Es un honor tenerte acá con nosotros. Sé que no me vas a permitir decir más de tu amplia trayectoria. Bienvenida a esta charla magistral, querida Liliana. Te damos el pase para tu tema. Muchas gracias. Gracias a todos los que en este momento están siguiéndonos. Bienvenida. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Edith. Y también es una oportunidad para felicitarlas, ¿no? Por esta organización de estos temas que nos permiten, de alguna manera, estar en contacto y cambiar, ¿no?, ciertas realidades, ¿no? Cada hospital, cada persona, ¿no? Y sobre todo en estas épocas en que necesitamos mucho entre nosotros exhortarnos, ¿no? Porque hay mucho temor, hay mucho miedo. Es un virus que, si bien es cierto, no es letal, pero es un virus muy traicionero, ¿no? O sea, siempre estamos, como dicen, pendientes de que no te infectes. Estamos frente a una realidad que no tenemos muchos recursos, tanto en el hospital como para tampoco protección, ¿no? Pero igual seguimos. Por eso que yo quiero felicitar a todos ustedes las que están en el campo, ¿no? Que realmente son las personas valiosas que están cerca del paciente y por las cuales muchos pacientes se están recuperando, salen de alta, como ahora uno de sus colegas del Hospital Almenara, ¿no? Es Víctor Cuba, que salió de alta y que esperemos que siga su pronta recuperación. Estuve leyendo muchos testimonios de enfermeras españolas, italianas, y me encontré con un poema, ¿no? Por eso quiero empezar con eso, compartirles, que lo hizo un enfermero con el motivo del 12 de mayo, que fue el Día Internacional de la Enfermera, ¿no? Y dice así: era el 12 de mayo de 1820. Una enfermera dignificó los cuidados. Una necesidad cubierta, un problema resuelto. Lo demás era enfermedad. La observación atrapó las emociones.
y la palabra construyó el sentimiento. 12 de mayo ya se enfrentan la técnica y el cuidado, y un silencio. Comenzó la nueva profesión y en silencio tomó forma la nueva profesión de enfermería, la lámpara de aceite y la atención en los centros, grupos de depresión. 12 de mayo y la enfermería emergen con tesón. Cuando la ciencia enfermera fue ignorada, cuando la sociedad empezó a conocer, el cuidado de enfermería empezó a emerger. El 12 de mayo todo el día, el 12 de mayo a lo largo de toda la vida, un vacío empezó a rellenarse. Saber y cuidados para estar con el paciente, la investigación y la docencia, la gestión y la asistencia. El 12 de mayo, autonomía y liderazgo la acompañan. Las enfermeras son reconocidas, ¿no?, a las 8 de la tarde y el gentío saldrá a las 8 de la tarde a aclamarlas. A las 8 de la tarde, ¡ay qué alegres! 8 de la tarde. Serán las 8 en todos los relojes, serán las 8 del 12 de mayo. Esto lo hizo José Ramón Martínez Riera, que es un colega presidente de Asociación de Enfermería Comunitaria, vicepresidente de la Segunda Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es ¿qué significa para nosotros humanizar? Humanizar el cuidado, ¿no? Dice, significa centrar nuestra atención en la relación humana. Siempre decimos que nosotros cuando estamos cuidando a un paciente, nos estamos relacionando con el paciente. Nosotros damos y recibimos del paciente. Es una interrelación. Entonces, y al hablar de la palabra humanizada, tenemos que ver con los valores que conducen nuestra conducta. Valores que con el tiempo nosotros vamos cultivando, ¿no?, de acuerdo también a nuestras experiencias. Entonces, vamos a ver lo del COVID. Un poquito de historia, ¿no? Se inicia empezando en Wuhan, entre el 12 y el 29 de diciembre, ¿no?, que es un virus desconocido, COVID-19. La transmisión de persona a persona, ¿no?, es acelerado, es muy contagiante, ¿no? Y en marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia a nivel, ¿no?, mundial. ¿Cómo empezamos en el Perú? ¿Cómo nos encuentra este problema en el Perú? El primer caso, el 6 de marzo. Tenemos un sistema de atención fragmentado, ¿no? MINSA, salud, fuerzas policiales, fuerzas armadas y sector privado. Un presupuesto por años que ha sido insuficiente. Todos sabemos nuestras realidades en los hospitales, ¿no? Ahora se han hecho más evidentes, ¿no? No tenemos implementación adecuada. Ventiladores, la mayoría son destinados a las emergencias y cada una sabe cómo están nuestras emergencias. Ciudadanía, nosotros vemos que poco o casi nada hacemos caso a las indicaciones, ¿no? No salgan, quédense en casa, pero igual la gente salía. Seguimos con muchas infecciones, seguimos con pacientes que se siguen contagiando, los mercados llenos. Y los programas de cuidados paliativos, que también recién se iniciaban, recién se estaban implementando. En la actualidad tenemos 187.400 infectados y 5.162 fallecidos. Cuando hablamos de cuidado enfermero, debemos siempre acordarnos, ¿no?, que existen pacientes incurables, pero no existen pacientes incuidables. Hoy por hoy, como me conversaba con Edith, hay mucho miedo de ambas partes. Los pacientes ingresan, van a la emergencia, ingresan muchas veces
solos o acompañados de un familiar, pero solamente llegan hasta la puerta y el familiar se retira. Entonces hay mucha incertidumbre. ¿Quiénes lo recibimos? Somos las enfermeras. Entonces ahora siempre se nos dice que tenemos que tener un cuidado, un trato humanizado, un cuidado humanizado. Pero ahora más que nunca es que nosotros debemos, ¿no?, tratar de practicar esto, ¿no? Bueno, yo siempre cuando hablo de cuidado humanizado, de calidad, ¿no?, de la atención que brindamos, siempre me gusta leer a Simone Roach, que es una enfermera, filósofa canadiense, ¿no?, que ella dice que el cuidado tiene 5 características, como es la compasión, la competencia, la confianza, la conciencia y el compromiso. Cuando hablamos de compasión, ¿qué nos estaremos refiriendo con la compasión? Nosotros sabemos que compasión, ¿no?, conjuga con la empatía y la comprensión, ¿no? Es percibir el sufrimiento ajeno como el propio, ¿no? Enfermera compasiva, ciudades compasivas, ¿no? Hay un secreto, dice, para entrenar un poco nuestra compasión, que es las 3 T en inglés, ¿no? Talking, listen es hablar y escuchar. El otro es take time, es dedicar tiempo. Y touch, ¿no?, tocar, acariciar. ¿Ya? Generalmente, ahora ustedes me dirán, ¿cómo vamos a tocar si nos puede infectar? Sí, es cierto, pero generalmente cuando nosotros estamos frente a este paciente, ¿no?, estamos protegidos y tenemos guantes, ¿no? La idea es el tacto, ¿no? Y ahora acá hay que acordarnos de lo que es nuestro cerebro, ¿no? Las neuronas en espejo, ¿no? Dice que en el cerebro nosotros tenemos unas neuronas, ¿no?, sobre todo la parte que controla nuestras emociones, ¿no? Y nuestro cerebro tiene la propiedad por estas neuronas en espejo de irradiar, ¿no? O sea, si uno entra al servicio o entra a una UCI o entra a una unidad donde voy a atender pacientes COVID y yo entro con miedo, entro con fastidio, ¿no?, o con un malestar porque no me dieron los EPP completos o algo. Entonces, toda esa energía que yo tengo, que nosotros le decimos energía negativa, los pacientes lo van a captar. Por eso se llama neuronas en espejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar, ¿no? Yo sé que yo llego con miedo, pero entrar seguras, con una cara diferente, ¿no? Y mirarlos, hacer contacto con ellos, ¿no? O sea, preguntarle su nombre, cómo está, cómo se llama, ¿no? ¿No? El paciente también tiene miedo, está solo, tiene tristeza, él no sabe cómo llegó, lo dejaron, no sabe su familia si está enterada, no está enterada, ¿no? A veces ni siquiera tienen un teléfono para poder comunicarse, ¿no? Entonces, porque somos muy rigurosas en aislarnos, ¿no? ¿Ya? Y no dejamos de tener razón, porque sabemos que es un virus recontra contagiante e infeccioso, ¿no? Pero no debemos olvidarnos de eso, darnos un tiempo y sobre todo que él sienta que lo estamos escuchando, porque a veces está hablando y yo estoy mirando para otros lados, porque yo sé que tengo mucho trabajo, el tiempo se me va, ¿no? Pero tengo que dedicarle un tiempo, ¿no? Estoy con usted, pero mi mirada me dice que estoy con usted, que lo estoy escuchando, que lo estoy entendiendo. Luego, debemos tratar a los pacientes por sus nombres, ¿no? No por las enfermedades. A veces tenemos esas malas prácticas de el páncreas, ¿no? Ahora la COVID, y ahora estamos estigmatizando, ¿no? Incluso ya se está volviendo como una enfermedad social. No quieren decir
que tienen COVID, ¿no? O sea, se van, nos enteramos que están en la villa, ¿no? Entonces, y es porque también, de alguna manera, los médicos, nosotros los del equipo de salud, contribuimos a ese tipo de estigmatización. O sea, que es así como era antes el paciente que tenía tuberculosis, es el tuberculoso, ¿no? Que alejarnos, igual está pasando. Entonces, yo sé que el miedo existe, ¿no? Pero tenemos que tratar de no exteriorizar ese miedo, ¿no? Porque ellos lo captan. Entonces, ahora, yo sé que también, ¿no? Es normal que nosotros nos cuidemos todo, pero nosotros somos las enfermeras, nosotros somos el personal que está a cargo del cuidado de ese paciente, ¿no? Es como que estamos nosotros en una isla o ellos están en una isla y nosotros seamos las capitanas de esa isla esperando el barco que nos va a sacar a flote, ¿no? Entonces, tenemos que proveer una información precisa sobre la enfermedad, sobre su estado, ¿no? Y también permitir algún método de comunicación con los familiares, ya sea el teléfono, los mensajes, ¿no? Bueno, no todos los pacientes están con ventilación mecánica, ¿no? Pero de alguna manera comunicarnos, ¿no? O sea, se me hace poner cartelitos de su familia lo está esperando, su familia le dice que se recupere pronto, que lo quieren. Bueno, agarrarnos de algún dato, ¿no? Que a veces no lo sabemos porque no tenemos la oportunidad de comunicarnos con la familia, pero sí está en la historia, ¿no? De repente porque el señor se dedicó a hacer muebles de madera, ¿no? Entonces decirle, señor, yo sé que usted fue un trome haciendo esos muebles, ¿no? Cosas que a él lo exhorten, ¿no? Y le den ganas de seguir adelante, de vivir, ¿no? De pasar este periodo, ¿no? ¿Ya? Y que estamos nosotros acompañándolo, ¿no? Lo otro tenemos que también dar esperanza, enfrentar el miedo, ¿no? Nuevamente con nuestra información, el aliento a través de nuestra fe, ¿no? Orar. Ya muchas veces los pacientes como que se olvidaron de orar. Bueno, un ratito, ¿no? Decirle, Señor, vamos a orar con usted, o por lo menos si él no puede hablar, orar en silencio tomando su nombre. Tratar también que él, muchas veces cuando los pacientes son varones, por la misma cultura machista, ellos no expresan sus miedos, sus temores, y menos lloran, ¿no? Entonces, permitirles, ¿no? Los hombres también lloran. Entonces, es decir, no se preocupe, Señor, ¿no? Sé que tiene mucho miedo, sé que está muy cargado, simplemente tranquilo, lo voy a dejar un ratito, llore, llore que eso le va a hacer bien, ¿no? También estar pendientes de las necesidades espirituales, sus cierres de pendientes. Ustedes saben que las enfermedades, nosotros tenemos periodos de duelos anticipados, ¿no? Nos da tiempo para prepararnos, para cerrar pendientes, incluso para hacer papeles, ¿no? Legados, a veces voluntades anticipadas, testamentos, pero acá nos agarra fríos, nos agarró desprevenidos y muchas veces no sabemos, no hemos calculado que nos va a dar, ¿no? que nos vamos a infectar, ¿no? Y entonces, imagínense qué impacto tendrán esas necesidades espirituales en esas personas y en sus familias, ¿no? Entonces, acompañarlo hasta el final. Mucho respeto, cuidado con su cuerpo, ¿no? O sea, respetar su dignidad. Porque ustedes saben de que el paciente, aunque ya no viva, ¿no? Igual sigue siendo el señor José Pérez, ¿no? Padre de familia, esposo, hermano e hijo, ¿no? ¿Cómo afectará la espiritualidad de esta pandemia? Hay una situación de aislamiento, desconcierto, desgarro familiar. Me contaba el otro día una colega que ella no sabía cómo ayudar a otra colega cuyo esposo
fue a una emergencia, fue la emergencia del Rebagliati, con su hijo de 23 años. Él entra, lo deja a su papá y nunca más lo vio. Y creo que no tuvieron ni siquiera informes, ¿no? En unos 2, 3 días. Y las cenizas se las entregaron a los 6, 7 días. Y esta colega no encuentra, pues, sosiego, no encuentra explicación, ¿no? Imagínense, toda una familia. Entonces, yo le digo, lo que único que puede decir es que no busque explicaciones, ¿no? Sino simplemente, ¿no? Que ahorita, bueno, recurra a un psicólogo, a un psiquiatra, porque ella tiene que tomar ahorita un tratamiento para que, ¿no?, pueda descansar, ¿no?, y luego ir superando, ¿no? Pero se dan cuenta, entonces, y ella dice que nadie salió, no le llamaron por teléfono, se enteraron porque ellos tuvieron que llamar y menos supieron del cuerpo, ¿no? Probablemente en una primera fase nos agarró fríos, ¿no? Pero ahora yo creo que ya con el tiempo, ¿no?, tenemos tiempo nosotros de organizarnos, de saber cómo vamos a dar la noticia, cómo nos vamos a preocupar de que nuestros pacientes se enteren, ¿no? Como por ejemplo el otro día salía del hospital un amigo médico que lo estaban mandando a Villa El Salvador, ¿no? Y entonces él me dice, los se manda a la Villa, y se enteró de que el teléfono allá no tienen esos enchufes para dobles y no triples, ¿no? Y entonces me llamó su hermana y me dice, ¿cómo podría ser? Porque vivían en Salaberry, ¿no? Para que la ambulancia pase por Salaberry, se detengan un ratito en el camino hacia la villa, ¿no? Entonces, la verdad que yo pensé, pero bueno, pues yo no estoy trabajando, estoy alejada del hospital y menos ahora te contestan porque están trabajando. Entonces yo lo único le dije, mira, estamos en época de pandemia, estamos en época de que los corazones están abiertos, al menos el de las enfermeras. Entonces, dile que le digan, porque son trasladados con una enfermera y con con el señor el que maneja la ambulancia, ¿no? Y entonces le dije eso, dile sí, ¿no? Proponle, total, están en su camino y todo. Y la verdad, cuando me llamó en la noche, la verdad me dio tanta alegría, porque efectivamente él le había dicho a la enfermera y dice que le dijo, sí, no se preocupe, con todo gusto, ¿no? Habían parado, habían pasado y se llevó. Se dan cuenta esos pequeños detalles que son grandes actos, ¿no? Son parte de nuestro trabajo, son parte del apoyo, de lo que podemos hacer por nuestros pacientes, por nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, ya se desconectan de los seres queridos, tenemos unos pronósticos reservados, ¿no? Pues ya, pronóstico reservado, pronóstico malo, ¿no? Hay miedo, hay desconocimiento, saldrá del ventilador, ¿no? Mucha soledad, mucha angustia, ¿no? Por lo menos cuando estamos en una fase terminal, un cáncer, estamos a nuestro lado, nuestro paciente, nuestra familia, ¿no? Nos escucha, siente nuestras manos, pero acá solamente nos tiene a nosotros, nos tiene a las enfermeras, tiene a los técnicos, tiene a los médicos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que exigirnos, tenemos que ser mejor. Yo sé que eso lo estamos ejercitando, lo estamos haciendo, ¿no? Yo sé que a pesar de que tenemos muchas falencias, ¿no? No tenemos EPPs, no tenemos mayores recursos, pero igual lo estamos haciendo, ¿no? Después, la ausencia de apoyo espiritual. Yo no sé si ya se podrá entrar el capellán, pero bueno, si no hay material de protección para enfermeras, menos habrá para el capellán. Pero ver la forma de que podamos dar un apoyo espiritual y también religioso, de acuerdo a nuestra fe, ¿no? De acuerdo a nuestra religión, si somos católicos, si somos testigos de Jehová, ¿no? ¿Ya? Y ahora también restaurar la fe, ¿no? Porque ahora nuestra fe
Muchas veces, muchas personas dicen, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué me castigaron, no? Nos sentimos defraudados, ¿no? Tenemos dudas con relación a Dios. Leí estas palabras de unas enfermeras de Miami que decían, miren, en los ojos de nuestros compañeros buscamos la esperanza y la fuerza para seguir. Nos alenta saber que estamos unidos a una comunidad mundial de enfermeras y enfermeros, que estamos luchando para salvar vidas. Nos motiva nuestra vocación. Siempre estar unidas, ¿no? Se recomendaba también que antes de entrar al servicio oremos, ¿no? Pidamos, y sobre todo también nosotros, ¿no? Protegernos, querernos, cuidarnos, porque a veces la mascarilla se te cae o el mandil se te abrió, entonces está la otra, ¿no? La otra es que nos sintamos queridas, nos sintamos protegidas. A veces solamente con decir un WhatsApp, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Es más que suficiente. Acuérdense, neuronas de espejo, ¿no? Nos contagiamos. Por eso a veces uno dice, hay personas que tenemos buena vibra, ¿no? Pero no es buena vibra, simplemente es un poco de entrenamiento, de voluntad, se logra. Entonces ahora es el momento. Y nosotros ahora tenemos una oportunidad grande de hacernos visibles. Enfermería siempre fue una profesión no muy reconocida, ¿no? Espero que estas demostraciones de aplausos, ¿no? De que ahora la gente confía mucho en nosotros, no la perdamos. Al contrario, tenemos que seguir avanzando, seguir haciéndolo cada día mejor, ¿no? En bien de nosotros mismos y de nuestros pacientes y de nuestra profesión. Entonces, también encontré la presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras del CIE, decía, las enfermeras entienden de esperanza y valor, alegría y desesperación, dolor y sufrimiento, así como de vida y de muerte. Están presentes en algunos de los momentos más preciados de la vida, al igual que en algunos de los más trágicos. Sirven a la humanidad y mediante sus acciones protegen la salud y el bienestar de las personas, las comunidades y las naciones. ¿Se dan cuenta? Miren el reto y la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos. Así que, colegas, adelante. Lo están haciendo bien. Yo sé que a veces nos faltan las fuerzas, tenemos cólera por ciertas injusticias que vemos, tenemos temores porque vemos que nuestros amigos van cayendo, ¿no? Pero sigamos adelante, sigamos porque nosotros tenemos madera para eso, nosotros estamos hechas para el cuidado del paciente. La otra de las características es la competencia, ¿no? Competencia que viene, ¿qué sé? ¿Cómo yo me entreno, no? ¿Qué virus es? Es un virus, es una enfermedad desconocida, ¿no? No es nueva, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta, no? ¿Cómo hace impacto en los familiares, en la población? Conozco las técnicas de aislamiento. Conozco cómo usar una mascarilla, el lavado de manos, cómo hago los protocolos para entrar a la casa, para retirarme del hospital. Decía el doctor Huertas que el equipo de salud, los médicos y las enfermeras, muchas veces se contagiaban porque salían, hacían todo su protocolo bien hecho, se bañaban, pero se quedaban a conversar en los hospitales. Yo vi una cafetería de médicos, todos conversando y las mascarillas bien colgadas en las sillas. Entonces, eso es parte de nosotros, de nuestras competencias. Sabemos que es una prueba rápida, el IgG, el IgM, que tanto hablan, las pruebas moleculares, que nos indican, que nos dan.
¿Qué tratamientos farmacéuticos, ¿no? Que ya que se usa el Remdesivir, que ya que se usa la hidroxicloroquina, que ya la ivermectina, que ya el citromás, ¿no? Entonces, conocemos, nos estamos preparando, nos estamos actualizando, nos estamos capacitando. El otro día escuché una charla de un médico italiano, una conferencia que organizó el colegio sobre la oxigenoterapia, ¿no? O sea, ¿por qué poner alto flujo? ¿Por qué no bajo flujo? ¿Por qué la posición prona? ¿No? ¿Nos interesa? ¿Conocemos? ¿O somos simplemente robotitos que nos dan una orden y lo hacemos? ¿No? ¿Tenemos protocolos de analgesia y sedación? Yo creo que a estas alturas ya tenemos que tener protocolos consensuados, no solamente médicos, sino también las enfermeras, ¿no? Porque acá no es un tema de que el médico lidera el tratamiento, no. Acá es una enfermedad nueva, son diferentes los comportamientos. Entonces, nosotros también tenemos que participar ¿no? el hacer protocolos, ¿no? Porque las informaciones vienen diferentes, ¿no? También hay protocolos de muchos dilemas éticos de que se nos presentan, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento le retiro un ventilador a un paciente? ¿No? ¿O prefiero ponerle un ventilador a otro paciente de acuerdo a la edad? ¿Cuál es mi criterio? ¿Por qué? Porque de repente en ese momento yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por eso es importante deliberarlo, ¿no? Con tiempo, para que cuando tengamos que decidirlo, no estemos con sentimientos de culpa, de que por qué lo hice, por qué no lo hice, que no debía hacerlo. ¿Se dan cuenta? Protocolos de cuidados, ¿no? ¿No? Cómo protegernos con los EPPs para los pacientes, la familia. A nosotros nos llaman, a mí, miren, que yo no estoy trabajando, me llaman para hacerme consultas. Tomo el Acitromax, tomo el Remdesivir. Entonces, tengo que saber cómo orientar, cómo guiar, ¿no? O sea, mucha gente se quiere automedicar, mucha gente tiene en su casa, ahora me contaba una amiga que era su cumpleaños, la llamé para saludarla, que vive en Piura, tiene un arsenal de ivermectina, un arsenal de Acitromax. Como yo le dije, lo único que tú estás esperando es comenzar a tomar. ¿Se dan cuenta? O sea, la gente con mucho temor, pero se está automedicando, ¿no? Ahora, que como profilaxis, pero nosotros somos los agentes de salud, nosotros somos las personas competentes que tenemos que orientar. Pero ¿cómo vamos a orientar si no leemos, si no escuchamos, si no? Entonces, lo otro también que tenemos que ver qué actividades tenemos de promoción y prevención, ¿no? Ustedes saben que no solamente es el problema de un paciente que ingresa y está contaminado con COVID. También hay otras infecciones intrahospitalarias que no dejan de ahí estar aflorando, ¿no? Por ejemplo, pacientes que están intubados, ¿no? Las secreciones. Después, las úlceras por presión, ¿no? Que se hacen porque no es tan fácil movilizar un paciente. Y las famosas MARSI, han visto las caras de las enfermeras por el uso de las mascarillas, de los protectores faciales, nos dañan. ¿Qué hacemos para eso? ¿Conocemos? ¿Estamos preparados? ¿Hemos hecho algún protocolo de prevención? También dan muchas charlas sobre eso. Entonces, competentes, tenemos que estar preparadas, ¿no? La otra característica es la confianza, ¿no? La confianza es la seguridad o la esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo, ¿no? Entonces, el escuchar y dialogar genera un clima de confianza. Si el paciente nos ve que entramos seguras, o sea, me contaba una colega que también muy buena allí, es muy
muy simpática, ¿no? Muy graciosa, palomía, así como yo, me dice, cuando yo entro, me dijo, me fundo bien, ¿no? Dice, me pongo todo y entro, ¿no? Y entonces me dijo, yo me muero de miedo, pero trato de entrar y hacerle un chiste al paciente para bajarlo, ¿no? Para bajar su energía y también yo darme otro tipo. Entonces, y le digo, sí, pues, pero esa es la forma, ¿no? Esa es la forma de recurrir, ¿no? A nuestras herramientas internas, ¿no? De cómo haces mejor tu trabajo, me dice, porque si voy a estar de dormitorio en dormitorio, rezando y rezando que no me pase nada, no sé, hay un momento en que me voy a descuidar por la misma tensión y yo voy a hacer una mala práctica. En cambio ella incluso me dice, en el hospital usan amonio cuaternario, ¿no? Y no usan lejía. Me dijo, yo me llevo mi frasco diluido y voy rociando, ¿no? Entonces, y nos hemos reído y a veces ella me dice, oye, nosotros nos reímos, ¿no? Le digo, pero mira, la verdad que es una forma de trabajar tranquilas y contentas, ¿se dan cuenta? Sus seguridades y ver la forma como tú mismo te das valor, te das ánimo, ¿no? Entonces, también hay que saber respetar los derechos de los pacientes, el derecho que tienen a la dignidad, ¿no? O sea, es una persona, ya de por ser persona tiene su derecho. Y ya como les volví a decir, les vuelvo a reiterar, aún después de fallecido, ¿no? Bien rotulado, tratar de comunicarnos con la familia. Yo sé que para nosotros a veces es un poco problemático y tenemos un poco de temor el generar un vínculo, ¿no? Saliendo del hospital con la familia, porque a veces hay familias que no lo toman bien, ¿no? Pero igual ver la forma de poder, ¿no? Yo sé que les dan informes a través de los teléfonos, ¿no? Pero bueno, avisarles cómo, si el paciente falleció o no falleció, cómo va, ¿no? El otro es, también tiene derecho, ¿no? El respeto de lo que es la información, el consentimiento informado, ¿no? No se le debe estar mintiendo, ¿no? Porque muchas veces el paciente siente que ya el oxígeno le sigue faltando y decirle, sí, no se preocupe, va mejorando, ¿no? Entonces hay formas de que él acepte, ¿no? Y bueno, y también, como yo les decía, conocer los protocolos de sedación, ¿no? De analgesia, ¿no? Como ahora en la mañana hablaba con una enfermera, me decía, tengo mucho dolor de espalda, ¿no? Me duele demasiado, pero felizmente, ¿no? Dice que en la villa solamente hay enfermera, ¿no? La colega me dice, sabe que soy enfermera y le está poniendo su tramal. ¿Te das cuenta? Y ella se siente tranquila, no le voy a decir que se siente feliz, ¿no? Pero sí se siente segura, ¿no? ¿Por qué? Porque la colega le conversa. Acuérdense que muchas veces una palabra nos puede, ¿no? Minimizar todo lo que sentimos. O sea, nos libera de la ansiedad, de la tristeza, ¿no? Lo otro es el derecho a la intimidad y a la confidencialidad. No tenemos por qué estar divulgando esta paciente, ¿no? Por eso que ahora, como ya se ha vuelto una enfermedad social, ya muchas personas ni nos enteramos porque no nos cuentan y menos quieren saber. Pero a veces es importante que conozcamos para poder tejer, ¿no? Vínculos para ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre decía en mi oficina, ¿no? En el COPOE, yo decía, tenemos que crear una red para poder saber en qué momento uno de nosotros va a necesitar de todos. De repente, no vamos a estar ahí, ¿no? Con presencias, pero por lo menos comenzaremos, así como las neuronas, a movilizar contactos, ¿no? De tal forma que cuando lleguemos a la emergencia podamos, ¿no? Ser ubicados, ¿no? Entonces, sin tener pues que estar propagando, ¿no? Solamente para cuestiones de coordinaciones, ¿no? Y de apoyo, porque sí se necesita un apoyo. Lo otro es, también nos genera confianza porque tenemos un derecho a una atención y cuidados personalizados, ¿no? No porque estoy en una sala de
de que reciba oxígeno, ya el oxígeno, no, soy una persona que tengo 60 años y que estoy con un problema de COVID y que estoy recibiendo oxígeno, ¿no? Nunca perder eso. La otra de las características es la conciencia, ¿no? ¿Qué cosa será la conciencia, no? Ahí, como dice la figurita, está el diablo que te jala y el angelito que te dice. Todos sabemos, todas sabemos cuando salimos de nuestro trabajo y sabemos cuándo hicimos bien y cuándo hicimos mal. Todas conocemos, ¿no? Entonces, simplemente la conciencia dirige nuestra conducta, es una brújula, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, le podrás engañar a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, pero no puedes engañarte a ti. La conciencia muchas veces no nos deja ni dormir, ¿no? Simplemente es la reflexión, la prudencia, la cautela y el conocimiento de las cosas. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a realizar visitas de medicina paliativa, y entonces a veces yo le decía a las enfermeras, yo les preguntaba, ¿le hablaste de los estertores? ¿Le hablaste del perdón? ¿Le hablaste? Conversábamos, ¿no? Y me dice, no. Le digo, ¿y por qué no? No, porque tengo que hacer otra visita. Le digo, mira, nuestros pacientes, ¿no? Saben ustedes que nosotros manejamos pacientes con diagnósticos terminales, ¿no? Tienen alas, no van a esperar muchas veces. Y efectivamente, ya bueno, ellas, tú sabes, más jóvenes, ¿no? Muy, muy buena, muy, pero a veces la experiencia, ¿no? Dice, más sabe el diablo por viejo que por sabio. Entonces al día siguiente el paciente fallecía. Me dijo, señora, ya ves, ¿no? Por eso es que, ¿no? Actuar con prudencia, ¿no? Pero bien, ¿no? Entonces me dice, me siento tan mal. Le digo, sí, pues, pero no fue adrede, ¿no? No lo hiciste, sino realmente, pues, ya con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, que también, por eso la conciencia es muy importante, simplemente nos va a regir lo que hicimos y dejamos de hacer. Lo otro es el compromiso, ¿no? Que es una en el final ya de las características, ¿no? Que simplemente es la respuesta afectiva, compleja, caracterizada entre nuestros deseos, nuestras obligaciones y la elección deliberada de actuar de acuerdo con ellos. Y está ligada a la vocación, a nuestra vocación. Yo sé, justo también conversaba con una enfermera, ella me decía, a mí me gusta mi trabajo, pero hay noches que no quiero ir, ¿no? Porque tengo miedo, porque nos sacan del servicio para nos mandarnos a COVID. Entonces yo le decía, ¿te dan los CPPs necesarios? Sí, ya. Entonces, si te dan los CPPs necesarios, tienes que ir. Simplemente cuando vayas, anda, no vayas con esa tristeza ni con ese miedo. Tienes que irte segura, orando, ¿no? Y bueno, pues si te toca, tendrás que salir, ¿no? Porque si tenemos un compromiso asumido, porque si tú faltas, tu compañera se va a ver perjudicada, porque no hay personal. Entonces, por eso también importante, sé que en nuestros hospitales tenemos muchas enfermeras comprometidas, muchas enfermeras jóvenes que lo están haciendo bien, porque ya nosotros las mayores, por X razones, estamos en nuestras casas, ¿no? Entonces ahora es su oportunidad, la oportunidad que nos da esta pandemia, de que la sociedad, ¿no? Y el mundo entero nos ubique, ¿no? En la importancia de las profesiones, ¿no? Porque una enfermera está en la primera línea de batalla. Finalmente, es algo importante que tenemos que ver, ¿no? Porque yo sé que todos tenemos miedo, ¿no? Yo les mentiría si cuando me he tenido que ir al hospital, yo comencé ir a trabajar en mayo, porque ya en abril salí de vacaciones y dije, voy a trabajar interdiario, ¿no? Me iba martes, jueves y sábado,
hasta que me enfermé. Yo tengo asma, me dio una bronquitis terrible con fiebre, que te juro que me asusté. Bueno, aparte que tengo a mi papá de 90 años, todo, dije, no. Entonces ya no me atreví a ir, ¿no? Y ahora quiero volver a ir, pero me vuelvo a acordar, entonces igual da miedo. Pero miren, ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades más esenciales. Tenemos que organizarnos para asumir este reto. Muchas gracias y nuevamente reitero, felicitaciones para todas las colegas, ¿no?, que en este momento están trabajando, están cuidándonos, ¿no?, cuidando a los pacientes, ¿no? Y bueno, y qué bueno que el colega Víctor Cuba ya está afuera, en casa, y esperemos que se recupere. Gracias. Muchísimas gracias, Lilianita. Excelente ponencia, muchísimas gracias, Liliana. Como siempre, agradecemos. Vamos a esperar las preguntas de las colegas para poder responder al final. Te agradezco, Lilianita, por esta ponencia, por todos esos pequeños detalles que nos has dado. Vamos a dar paso a Mari Carmen Alfaro con el siguiente tema, autocompasión del profesional de enfermería. Mis maestras en todo este aprendizaje, personas muy humanas, como lo ha demostrado ahora Lilianita. Y les cuento que Mari Carmen Alfaro es licenciada en enfermería, es magíster en enfermería en gestión de administración, ha tenido muchos diplomados en cuidados paliativos, en gerencia de la salud, en formación de formadores en cuidados paliativos en Argentina, es docente de varias instituciones. Ella también, junto con Lilianita, ha sido ganadora de un premio de investigación que Grunenthal, la Fundación Grunenthal organizó hace poco. Ellas fueron premiadas. Lilianita también es una miembro activo, al igual que Liliana, Mari Carmen Alfaro, disculpe, es un miembro activo de asociaciones internacionales como la LSP. Ella también es miembro fundador y secretario académico de la Red Peruana de Enfermería de Cuidados Paliativos, una red nueva dentro del Perú, ¿no? Y es coordinadora de enfermería del programa de cuidados paliativos de atención domiciliaria de Oncosalud. También es coordinadora de capacitación y formación de la organización PaliaCAT y es investigador y expositor internacional. Tiene mucho más, pero nos quedamos ahí. Le damos pase a Mari Carmen Alfaro para este tema de autocompasión del profesional de enfermería, un tema tan importante dado el momento en el que estamos pasando. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Edith, muy amable, se me escucha bien, realmente encantada con la exposición de Liliana. Quienes conocemos a Lili sabemos de su acercamiento, de esa capacidad tan humana de poder ayudar al resto de colegas, a personas que están en su entorno a sobrellevar muchas cosas. Es una maestra para muchos de nosotros también, Lili. No sé si me permiten compartir la pantalla para poder presentar las diapositivas. Sí, adelante, Lili. Adelante, Mari Carmen. Okay. Todavía podemos. Y todavía no se ve. No me permite compartir. A ver. Ya, a ver, es que de repente Liliana, ya cerraste tu pantalla, Liliana. Sal de tu pantalla, Liliana. No sé si se puede ver, todavía no. A ver, Liliana tiene que salir de su pantalla para que tú puedas acceder. Ok.
Ya estás. Ya Sí, estás. ya estamos. A ver, estamos. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver perfecto. Adelante, Mari Carmen. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias también por la oportunidad de compartir este tema tan necesario en estos momentos de COVID. Y agradezco todo el empeño que está haciendo las diversas organizaciones para poder ayudarnos como enfermería, como cuerpo, como profesionales que somos y que definitivamente estamos viviendo una situación catastrófica, difícil de asumir, muy compleja para toda la humanidad y más creo yo, en circunstancias como las que nosotros tenemos que vivir en países como los nuestros, con un déficit importante del recurso humano, el déficit importante de las organizaciones de salud y realmente con algunas carencias. Como decía Lili, nos cogió prácticamente esta situación con los pantalones abajo, pero sí es cierto que hay una cualidad, creo, de enfermería y es esa capacidad de autodesarrollo, esa capacidad de poner mucha energía para favorecer a los cambios y también para poner la mano en momentos y circunstancias como estas. Nosotros estamos viviendo una situación muy compleja y sí es cierto y la necesidad de ver cómo vamos a trabajar nosotros todo este tema de necesidad de apoyo. Si bien es cierto, estamos abocados a la asistencia de estos pacientes y miramos a la necesidad poblacional, pero es importante considerar la necesidad de nosotros, de mirarnos también a nosotros, porque somos el recurso que necesita nuestro país y todos los países, es el recurso que necesita la sociedad y es el recurso que necesitan nosotros mismos, ¿no? Necesitamos nosotros mismos de nosotros, así que vamos a hablar sobre la autocompasión y cuando me invitaron para tocar este tema que realmente es sumamente importante, hablamos y estaba conversando con ciertos colegas y amigos también acerca de esta consideración que nosotros a veces dejamos de lado y nos miramos un poco como que siempre enfermería es el profesional que está para entregarse, está para brindar todo el apoyo, está para la necesidad de la población, está para el resto, está siempre permanentemente al compás de las necesidades, tanto del entorno como en este caso, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros. Y la autocompasión es esto que a veces nosotros, los enfermeros y muchos de los profesionales de la salud, no consideramos como algo importante, impactante en nuestro de practicar. Porque siempre estamos de la mano mirando la necesidad de la persona que está posiblemente a nuestro lado y cuidando de ella, pero muchas veces cargando un sufrimiento o una situación, una circunstancia que posiblemente no sea agradable para nosotros, como en esta situación que estamos viviendo. Y quisiéramos muchas veces saber levantar la mano y decir, bueno, con esta circunstancia no puedo yo avanzar. No me permite mi sentimiento, mi frustración, mi dolor, mi tristeza, poder sobrellevar a esta situación y esta circunstancia. Entonces, sí mirar la autocompasión es el deseo de aliviar mi propio sufrimiento y estamos ante una circunstancia en la que sí hay ciertos sentimientos que nos acongojan y nos llena de temor, pero también es una circunstancia que sabemos que no estamos viviéndola solos y que necesitamos tenerlo presente, ser conscientes de que esto es real y de que este sentimiento no es un sentimiento que sea malo para nosotros como enfermeros, en realidad. Y a veces acercarnos y a nosotros mismos mirarnos en el espejo y decirnos, bueno, no es un día bueno para mí, también es una forma como aprendemos nosotros o manejamos y nos reestructuramos
ante ciertas circunstancias. Y cuando nosotros hablamos de la compasión, que es un término, imagínense, desde la época del cristianismo, parte del arameo, y dice que es amor, lástima, misericordia, que viene de la palabra com, que significa junto con, y patos, que significa sufrimiento. Y hablamos de este acercamiento y esta compasión con la que nosotros podemos trabajar y mirar al resto de personas que tenemos nosotros que brindarle el alivio. Pero muchas veces no somos capaces de mirarnos y decir, yo también deseo sentir ese alivio, y no nos encontramos posiblemente o no tenemos la oportunidad de hacerlo. La autocompasión implica actuar con uno mismo como actuaríamos con los demás. Así como escuchamos con mucha empatía, así como somos asertivos con los familiares de nuestros pacientes, así como somos asertivos con el resto de profesionales con los que nosotros interactuamos, es también mirarnos a nosotros y tratarnos de la misma forma, de esa forma amable, de esa forma, de esa manera de acariciarnos, de esa manera de comprendernos, de esa manera de ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo y mirar, obviamente, todas sus necesidades, y es lo mismo, pero hacia nosotros mismos, ¿no? Es el acto de cuidarnos en momentos de malestar, es acallar a este yo interno que siempre nos critica, y siempre nosotros somos los más críticos de nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que nos hayamos equivocado en esto? ¿Cómo es posible que tú no hayas decidido mejor por esta situación o esta circunstancia? ¿O cómo es posible que tengas miedo en este momento si todos estamos luchando en una situación dura, difícil y muy poco manejable por muchas poblaciones? Entonces, cuando hablamos del contacto, cuando hablamos, por ejemplo, lo que decía Liliana, en este momento en que realmente todos somos amables, en este momento en el que realmente todos somos hermanos, todos estamos cercanos, porque es un sufrimiento vivido por todos, nosotros también nos tenemos que dar el espacio para compadecernos de nosotros mismos y decir, este momento también me acongoja y posiblemente no esté para poder responder como quisiera responderle a ciertas personas o a mi entorno o a mi equipo, ¿no? Entonces, es válido eso, es válido. No confundamos tampoco que la autocompasión es la lástima por uno mismo, porque no es lástima por uno mismo, tampoco es debilidad, porque la autocompasión significa que yo fui consciente de esta circunstancia, y que esta circunstancia que me produjo ira, rabia, miedo, temor, desesperanza, me está permitiendo y yo estoy considerando tomar un camino distinto. Por lo tanto, no es debilidad, es resiliencia. Tampoco es egoísmo, porque no siempre vamos a estar presentes ante todas las circunstancias que amerite que yo esté al 100%. Posiblemente no esté yo con toda la capacidad y la energía que necesite para poder resolver cierta circunstancia, y es mejor esperar un momento y darme cuenta de esta circunstancia para volver a retomar el camino y volver a tomar la circunstancia, pero con otros recursos que posiblemente me ayuden a mí a continuar. Tampoco es indulgencia, porque obviamente no lo es, y tampoco esto impide motivarnos, al contrario, ayuda a motivarnos, porque nos estamos dando cuenta de que no estamos en un momento adecuado posiblemente para poder responder como deberíamos responder ante ciertas circunstancias. Hace poco, en una vivencia que nosotros tuvimos con el equipo que nosotros manejamos también en el área paliativa, teníamos que resolver una circunstancia y yo decía, yo me sentía muy mal porque estaba, obviamente, con muchas llamadas telefónicas, habíamos hecho
un trabajo de seguimiento y apoyo a muchas personas, contactándolos con otras organizaciones para ayudar a pacientes que no podían ser vistos. Y llegó un momento en el que yo realmente le decía a una amiga mía muy, muy querida, le decía, a veces siento que ya no doy, o sea, siento mucha frustración porque no me contestó esta persona o porque no me contestó otra persona. Y me decía, pero puede ser que esta persona se sienta tan igual como tú te sientes en este momento, y esto crea una cadena. Es mejor descansar un rato y ver cuál es la otra forma, esperar un momento, te estás dando cuenta que esto no está funcionando así y tú estás desgastándote y la otra persona también posiblemente lo haga. Entonces, realmente se puede crear un ambiente de desgaste que complique la resolución a futuro de ciertas circunstancias. Y actualmente los estamos viviendo. Entonces, es importante identificar los sentimientos que nos abordan actualmente para mirarnos y ver a qué nos enfrentamos, y si ser conscientes de que nos estamos enfrentando a ciertas circunstancias. El miedo, una de ellas, y es el miedo propio de la pérdida, del temor a la pérdida, del temor a perder el bienestar, el miedo a no poder nosotros asumir de repente la lucha en estas circunstancias tan duras y perdernos. Es un temor válido como profesionales, es un temor válido porque somos mamás, muchas de nosotras, porque somos hermanas o porque somos hijas, eh, eh, porque somos personas. Y ese temor es válido. Y es importante que lo consideremos como también parte de esta estructura del cambio que nosotros necesitamos manejar. Y como decía, por ejemplo, ¿tienes temores? Sí, tengo temores, ¿no? Tengo mucho temor, pero estoy preparada para asumir eso. Entonces, me doy un espacio para poder asumir esto, ¿no? ¿Este temor a qué? El resentimiento también es un sentimiento difícil y nos aborda el resentimiento porque posiblemente no estuvimos preparadas para ciertas circunstancias, no pudimos responder, no nos pudieron responder quizá las estructuras organizacionales como hubiésemos querido hacerlo, ¿no? Y no solo hablo del país, hablo del mundo, porque es una circunstancia muy compleja. La hostilidad, y la hostilidad no solo de los pacientes, no solo de los familiares, la hostilidad social, la hostilidad de también personas y nuestros propios pares que a veces no saben manejar su propio sentir, y obviamente entramos en una circunstancia de conflicto, y sobre todo la indiferencia, ¿no? Que también es un sentimiento complejo. Entonces, la autocompasión no tiene tampoco, mejor dicho, es versus el autoestima, no está basada en el contexto de la competencia. No significa que yo, por asumir que tengo temor, no soy competente. No, no es así. Yo tengo temor, pero no significa que no sea competente. Estoy estructurando mi forma de sentir mi forma de sentir el temor para ver mis recursos y poder avanzar, pero no significa que no sea competente. Y eso es algo importante que también nosotros tenemos que considerar. No puedo de repente acompañar a este paciente a morir, porque recordemos que nosotros estamos trabajando con pacientes que están muriendo, muchos de ellos, y eso es un proceso de muerte súbita. Entonces nos crea a nosotros ciertos duelos y complejidades que obviamente nos es difícil manejar. Y muchas colegas no han tenido posiblemente la oportunidad de tener de repente el conocimiento necesario, el recurso para poder asumir esta pérdida y este tipo de forma como está muriendo nuestra gente. Entonces, no significa que no sea competente. Tengo miedo, tengo pena, tengo tristeza. Entonces, yo tengo que ver mis propios recursos para proveerme yo de nuevo camino y una nueva forma de asumir esta dificultad y poder ayudar al resto a que lo asuma. Entonces, preguntarnos siempre, ¿qué siento por mi persona en este momento de pandemia? Es algo que nosotros
siempre nos debemos también consultar, ¿cómo me siento yo en este momento? Que afloren mis sentimientos y obviamente de acuerdo a lo que aflora, yo poderlos trabajar. Es tan importante la capacitación y la educación y la formación, y justamente es lo que decía Liliana. El conocimiento va de la mano con la calidad asistencial. El conocimiento va de la mano con la calidad del cuidado que tenemos. Y nosotros creo que enfermería, una de las fortalezas que sí siempre ha estado en enfermería es esa capacidad permanente de tener el conocimiento claro y el conocimiento oportuno y esa forma de siempre conseguir las claves adecuadas para manejar las cosas y los procesos de la manera más eficiente. Entonces, la enfermera que conoce sabe cuáles son las mejores formas de manejar a un paciente infectado. Si tenemos los recursos adecuados, los vamos a tener que utilizar de manera adecuada. Entonces, esos temores tenemos que levantarlos para evitar también angustiarnos, porque nosotros tenemos el conocimiento y tenemos que tener el conocimiento para evitar, obviamente, nosotros tener una circunstancia o mantenernos en riesgo. ¿Qué preguntas generalmente nos deberíamos hacer o nos hacemos? ¿Cuáles son las áreas en tu vida de las cuales te criticas a ti mismo, ¿no? Y a nosotros creo que, les digo personalmente, a veces con el equipo, tratamos siempre de estar muy pendientes de que haya el cumplimiento al 100% de todo el trabajo de todos los equipos, pero a veces yo me critico a mí misma, digo, vaya, ¿qué sucedería si de repente yo el día de hoy decido no conectarme porque me siento un poco como que acongojada o triste? O bueno, Mari Carmen, ¿qué hacemos? Estás acongojada y triste, lo dejamos así. ¿Qué parte de mi vida critico tanto, no? ¿Cuán fácil es aceptarme con mis fortalezas? ¿Cuáles son mis fortalezas y también cuáles son mis debilidades? Y también es importante que las personas con las que nosotros trabajamos conozcan de estas fortalezas y debilidades. Por eso nosotros a veces tenemos mucho temor de mostrarnos cuál somos, porque tenemos mucho temor de las críticas que podamos recibir y eso también produce dificultades al momento de que nosotros intentemos decir, siento hoy mucha pena, ¿no? O siento hoy deseo de llorar, o siento hoy también mucha alegría, o también hoy día me siento muy eufórica, hoy día me siento muy alegre, me siento, a pesar de estas circunstancias, ¿estoy haciendo bien porque estoy alegre? Si el resto está sufriendo y yo estoy contenta, ¿debo sentirme mal por eso? ¿Qué expresas de ti mismo siempre? A veces decimos, ay, Mari Carmen, qué tonta eres, o Rosita, qué tonta eres, y Rosita se dice lo mismo, y Carmencita se dice lo mismo. ¿Qué expresamos de nosotros mismos siempre? Y eso queda, como dicen los expertos, en palabras brujas, ¿no? Que la enfermera siempre, sí, soy una tonta, me demoré, soy una demorona, no hice bien lo que tenía que hacer, y somos muy duras cuando nos criticamos. ¿Y cuán fácil es perdonarnos? Cuando nosotros hablamos con los pacientes paliativos y les decimos que hagamos el proceso de la pérdida y si hay algún familiar en el entorno que necesite de repente conversar con ellos y llegar a trabajar el tema del perdón y la pérdida, nosotros los aconsejamos, pero muchas veces los enfermeros somos capaces de perdonarnos, somos capaces de aceptarnos con nuestras dificultades, somos capaces de perdonarnos con los errores que cometimos. A veces lo tenemos muy presente y cada vez que nos sucede alguna situación, esta circunstancia del no podernos, no nos permite perdonarnos nuevamente. Entonces, yo creo que también es importante considerar estas preguntas que debemos hacernos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la autocompasión? Y ahora está muy en boga el mindfulness, que realmente es una actividad budista, ¿no? Que tiene que ver con la compasión,
con esa capacidad de mirar al otro de la misma forma como te mirarías tú, esta capacidad de acompañamiento, esa capacidad de ser sensible hacia la otra persona, de reemplazar pensamientos negativos hacia pensamientos positivos. Y muchos equipos practican el mindfulness actualmente y es importantísimo para nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar dentro del sistema de nuestra organización con psicólogos que nos permiten a nosotros y nos dan herramientas de mindfulness, porque es un poco como ser conscientes de nuestra necesidad de mirarnos y también ser conscientes en el momento de lo que está sucediendo y de esa situación y esa circunstancia, hacer un cambio necesario, o de repente buscar una estructura, de repente buscar un nuevo recurso. Entonces, en el mindfulness, que es la conciencia plena, es importante que nosotros en estos tres aspectos, tres componentes, consideremos que es necesario que nosotros seamos conscientes de que estamos sufriendo, que seamos conscientes de que tenemos miedo, que seamos conscientes de que esa circunstancia de pandemia nos ha avasallado totalmente en el sentir, que estamos en una situación de temor permanente, pero también de alerta permanente. Entonces, que estamos atravesando ese malestar y no evitarlo, al contrario, no evitarlo, hacerlo consciente, pero tampoco dejarnos arrastrar por el miedo, por ejemplo. No dejarnos arrastrar por el temor, por la frustración, que esto sí, sepamos que es algo que está ahí con nosotros y que es parte de lo que nosotros somos como personas y como seres humanos. El segundo componente es la humanidad compartida o la conexión humana, que nos saca del aislamiento, nos conecta con otras personas, que somos conscientes de que todos estamos atravesando por momentos de malestar, de tristeza, de miedo, de ira, de frustración, de rabia, de indiferencia, ¿no? No solo nosotros somos los que estamos sintiéndonos mal, sino también muchas personas al igual que nosotros. Qué ideal sería que, por ejemplo, en el momento de que nosotros entremos a trabajar, hagamos todos los equipos de enfermería esta práctica, digamos, ¿qué sentimientos tenemos el día de hoy? Y podamos compartirlo, porque nos damos cuenta de que somos imperfectos. No todos somos perfectos, y todos somos personas y todos somos seres humanos que estamos ante esta situación tan dolorosa y tan compleja. Entonces, el compartir quizá y hacernos esta conexión humana con nuestros pares, con nuestros equipos, nos permite a nosotros tomar otros recursos, considerar otros recursos y apoyar con nuestros recursos. La tercera es la autoamabilidad. La autoamabilidad es esa capacidad que nosotros tenemos, así como somos capaces de atravesar el mundo, porque creo que todos nosotros los enfermeros tenemos esa idea y esa sensación y esa práctica permanente de ser siempre amables y de tratar de cultivar los buenos deseos hacia las otras personas. Pero en este caso, automovilidad es tratar de cultivar nuestros buenos deseos hacia nosotros mismos, esa bondad amorosa, ese darnos palabras buenas hacia nosotros, ese momento de repente de deseo de querernos abrazar a nosotros mismos y de acariciarnos a nosotros mismos también. Entonces, esos son los tres componentes importantísimos que tenemos que considerar nosotros para poder hacer la práctica de la autocompasión. Y sí es importante, como dice este pequeño párrafo, dejar un rato cada día para sentarte a estar presente con tu experiencia inmediata desde una actitud abierta de aceptación, de curiosidad, que cambiaría la actitud hacia ti mismo y hacia una que apoye tu propia felicidad y las de los demás. Y las estrategias que nosotros deberíamos utilizar: reconocernos a nosotros mismos, reemplazar los pensamientos negativos a pensamientos positivos de nosotros mismos. ¿Qué necesitamos para tratarnos bien a nosotros mismos? Enfocarnos en nuestros tesoros, enfocarnos en nuestras fortalezas, cómo ayudamos a otras personas, cómo ayudamos a los demás,
cómo asistimos a nuestros pacientes, cómo apoyamos a nuestros compañeros, cómo apoyamos a las familias con las que nosotros interactuamos. Rodearnos de ambientes amigables y de personas amigables. Y esa es una gran debilidad que tenemos nosotros, también los enfermeros. A veces nuestros equipos de trabajo tienen que ser equipos amigables. Un equipo es aquel que se comunica de manera asertiva, que tiene una comunicación horizontal, que es una persona que es un equipo, un grupo de personas que están pendientes de las otras personas y que se fortalecen y se aperturan caminos de bienestar para todos en común. Entonces, tenemos que siempre estar rodeándonos de personas amigables, de profesionales amigables, de equipos amigables, para que eso nos permita a nosotros también tener la confianza de liberar esos sentimientos y poder apaciguar también esas sensaciones que tenemos y que a veces no nos permiten a nosotros continuar haciendo una labor adecuada. Hablarnos de la misma manera como hablamos con nuestro entorno, estructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias, y esto también tiene que ver con la práctica de diversas estrategias o de repente practicar ciertas actividades, meditación, de repente una caminata, de repente otro tipo de actividades, el Reiki y muchas otras actividades que actualmente se utilizan y se aplican y que favorecen mucho porque nos dan espacio para nosotros mismos. Dar lo mejor de sí mismo para mí, ¿no? Dar lo mejor para mí. Buscar siempre nuestro bienestar en todos los aspectos, el biológico, el psicológico, el emocional y el entorno también. La generosidad y la amabilidad son motores de bienestar permanentes. Y el bienestar, en realidad, no necesariamente significa temas económicos. El bienestar es parte también, o está implícito en una persona que comparte la solidaridad, la compasión, la generosidad, el compartir, la amabilidad. Y la resiliencia, que posiblemente, creo yo, es una característica de muchos de nosotros los profesionales de la salud, porque en realidad nosotros estamos permanentemente en contacto con personas que pierden la salud, pierden la vida, pierden funciones. Entonces nosotros a veces nos miramos esas circunstancias y las utilizamos también como modelos o como ejemplos para decir, bueno, gracias, esta es una circunstancia que no la estoy viviendo yo. Estoy en el otro lado de la línea, estoy en el otro lado de esta circunstancia y estoy yo con toda mi bondad y todo mi deseo de compartir mi conocimiento en esa circunstancia, ¿no? Entonces, la resiliencia, que es la capacidad de vivir, funcionar y crecer en la adversidad. No sé, el resiliente es el que crece después de haber tenido posiblemente una experiencia negativa o una experiencia dolorosa. Entonces nosotros estamos viviendo la resiliencia permanentemente. Estamos viendo cómo, a pesar de esta catástrofe, estamos levantándonos siempre de la mano todos juntos, mirando con esperanza cada día que esa circunstancia mejore y esa circunstancia cambie para todos nosotros. La adversidad, que es lo que estamos viviendo, más la conciencia de la misma, más los recursos que nosotros podamos obtener, nos va a dar como resultado los mecanismos naturales de resiliencia. Nosotros mismos vamos a encontrar nuestros propios caminos y ver qué es lo mejor para nosotros y salir airosos de las dificultades que se nos están presentando. Entonces, yo realmente les agradezco muchísimo la invitación. Para mí ha sido un honor y un honor más aún compartir este espacio con ustedes, con Liliana, y nuevamente gracias. Muchas gracias, licenciada Mari Carmen, igual a la licenciada Liliana,
por las exposiciones. Estamos en un momento crítico, ¿no? Para toda la familia de enfermería. Estamos viendo un ratito los comentarios a ver si hay alguna pregunta por parte de las licenciadas. A ver, vamos a dar un poquito de tiempo, si no ya concluiríamos con el tema. Bueno, tenemos acá una consulta de la licenciada Carmen Navarro, dice, ¿no? En su comentario dice, ¿consideran que en estos momentos brindamos una atención humanizada al paciente COVID-19 si todavía está en estudio su mecanismo de acción? A ver, comenzamos con usted, licenciada Liliana, ¿qué opina sobre el comentario que nos han dejado? Por supuesto que sí, ya hablábamos de los componentes, ¿no? En realidad, si vamos a medir la atención humanizada y la calidad de atención por el que conocemos de la enfermedad, no podríamos hacerlo porque realmente todavía no hay tratamiento definido, solamente hay algunos esquemas que funcionan, pero hay otras cosas importantísimas como es la compasión, la forma como ustedes cuidan al paciente, cómo se comunican, cómo lo tocas, cómo lo acaricias, ¿no? O sea, cómo haces contacto visual, ¿no? Que esos son súper importantes. A veces nosotros nos preocupamos de canalizar la vía, el antibióticos, pero nos olvidamos de preguntarle, ¿cómo estuvo esta mañana usted, caballero? ¿No? O vinieron sus familiares, lo visitaron, entonces que son factores agregados, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo creo que sí lo están haciendo bien, están dando una atención humanizada, siempre y cuando, o sea, tengamos esa actitud, ¿no? De conversar, de mirarlo, aún con el guante de tocarlo. A ver, yo quisiera saber que levanten la mano si alguien que no lo tocan o no lo abrazan se siente bien. No, nosotros somos mamíferos, somos seres de contacto, ¿no? Claro, ahora está prohibido los abrazos y los besos, pero hay formas de comunicarnos, las miradas, ¿no? A veces no dice
Cuando uno está enamorado, a ver, acordémonos de cuando nos conocimos con nuestros novios, nuestros esposos, nos mirábamos, pero que esas miradas profundas, ¿no? Que nos llenaban todo, igual con los pacientes. Y ya les digo, si yo entro al servicio contenta, alegre, ¿no? O sea, sí, con mis miedos. Yo no digo que no, con miedo, pero igual, ¿no? O sea, con mi energía, ¿no? Porque esa persona me está esperando. Esa persona depende de mí, depende de lo que yo le diga, ¿no? Él tiene miedo porque también tiene miedo de que pobrecitos, se sienten mal, de que ustedes entren y también los contagien, ¿no? Entonces, es recíproco. Así es. No sé qué dice Mari Carmen. Yo pienso que definitivamente no podríamos asumir bien y yo creo que los resultados son claros cuando hay pacientes en recuperación, que ellos están dando la evidencia de que realmente las enfermeras estuvieron al pie, al lado de ellos, acercándose y con todo el temor que uno tiene, ¿no? Estuvieron cerca, les permitieron contactarse, oraron juntos, lloraron juntos también. Entonces, eso es una evidencia de que, en definitiva, la enfermera está cerca al paciente, posiblemente, no digo que sea la única, todo el equipo lo está, pero quien está más cerca del paciente es esta enfermería y el cuidado que está brindando, como dice Lili, nosotros no podemos separar en estas circunstancias el desconocimiento de lo que realmente es nuestra función. Es a veces como cuando nosotros recibimos a un bebé, ¿no? Muchas veces recibimos a un bebé y no tenemos la oportunidad de hacer una ecografía y no sabemos cómo va a nacer el niño o si tiene alguna circunstancia o no, pero lo tenemos que recibir y recibirlo y brindarle los cuidados y bañarlo y acompañarlo hasta entregárselo a su madre. No sabemos cómo va a resultar más adelante el crecimiento y todo lo demás. El contacto con la persona que merece el cuidado es inmediato. Lo que nosotros debemos de buscar siempre es ese cuidado, ese acercamiento. A pesar de las circunstancias, sí, posiblemente mirarnos y dejar un poco del costado quizá estas dificultades que no son nuestras, ¿no? Son de las organizaciones, de las instituciones, de la vida, de la historia, de la humanidad que nos ha obligado a vivir esta situación, pero no estamos trabajando, creo, de manera deshumanizada. Al contrario, los resultados y la evidencia demuestra que enfermería está cerca, ¿no? Cada vez más cerca. También está, mira, el lado creativo de la enfermera, ¿no? Yo te voy a contar una experiencia de, bueno, no era época de pandemia, pero cuando yo trabajaba en la UCI de neonatología, cuando roté a consultorio, me mandaron a poner quimioterapia, ¿ya? Y antes, tú sabes, no había campanas de flujo laminar, la enfermera preparaba la quimio, ¿no? Y los pacientes al frente, ellos te estaban mirando, tú con tu gorro, tu mascarilla, tus guantes. Y yo les voy a contar, en las tardes se quedaba una enfermera con el técnico, ¿no? Era terrible, un miedo horroroso, así, horroroso, ¿no? Encima que te contaban que la navelbine, si se sale, se produce una necrosis. O sea, era todo horroroso para mí. Entonces yo me acuerdo que miraba 1000 veces y al final los pacientes te miraban. Entonces sentía sobre mí miles de ojos. Entonces lo único que hice fue, mira, pensando y pensando, agarré, salía a la sala y los hacía parar, a rezar, y después me ponía, les decía, ahora vamos a cantar. Salve, salve, tú reinarás. O sea, canciones que años de años ya ni las cantaba, ¿no? Y fue una experiencia hermosa. Entonces yo los dejaba cantando y comenzaba a preparar, ¿no? Entonces, igual, mira, si yo estuviese en una unidad de COVID, por ejemplo, yo sabes qué haría. Llegaría a trabajar, ya llegaría con mis cartelitos, ¿no? Pegados en chupetes y buenas noches, soy Liliana, estamos aquí juntos, todo vamos a salir bien. Me encontré por ahí con su esposa, mentira, ni lo encontraste, pero igual le diría, ¿no?
o sea, sus hijos lo quieren, averiguan la historia, de repente él es un carpintero, o es un señor que te arregla el carro, le digo, ya tengo para que me arregle mi carro, o sea, cosas así, ¿no? La cosa es que hacerlo sentir vivo, y de paso, que yo también, quito cierta energía, ¿no? O sea, me lleno los bajo a ellos de toda su energía negativa que probablemente puedan tener para poder seguir adelante, ¿no? Porque debe ser un ambiente cargado, triste, ¿no? Ellos esperan el turno próximo, la otra carita que va a venir, ¿no? Entonces, pero la carita que viene, ya no digo linda, preciosa, bien arreglada, porque ahora no te podés ni pintar, ¿no? Pero sí que entres con ganas, con energía, ¿no? Como somos las enfermeras, ¿no? Yo no conozco enfermeras apagadas, ¿no? Que quieran ser apagadas, sí, pero apagadas no hay. Entonces, eso es cuidado humanizado. No te preocupes si le pusiste el Remdesivir, que si le pusiste la hidroxicloroquina, esas cosas, no. Esa es parte del cuidado, que es la parte importante, ¿no? Que es la que el paciente lo vas a ayudar, porque eso le va a dar es un bálsamo a veces mucho mejor que cualquier medicina. A ver, aquí hay unas preguntas más. Dice, ¿cómo afrontar tantas deficiencias de materiales de protección y muchas improvisaciones en esta pandemia que recargan a enfermería? También preguntan, la actitud de temor del personal en esta epidemia, ¿cómo lo consideraría y se minimizaría? Esas dos preguntas por el momento, por favor. Edith, por favor, ¿podrías repetirla? No la capté bien. Mira, nos dice, a ver, voy a repetir, dice, lo que existe, dice, son miedos, temores, angustia, ansiedad, pensar que todo puede terminar en algún momento, sobre todo si ves que no evolucionan bien. ¿Qué hacer? Estamos en una pandemia con temor de contagios e ingresamos a la unidad de COVID tapadas por toda la cabeza, visores, 3 pares de guantes. Acá el interactuar es mínimo. ¿Cómo transmitirle ese deseo que se mejore? A ver, 2 preguntas van yendo, ¿me escucharon? Sí. Ya, esas 2 preguntas, a ver, para ir respondiendo, porque las otras se parecen a estas 2 preguntas, por favor. Bien, con respecto, por ejemplo, a la pregunta de los miedos, los temores, las angustias, la ansiedad, cómo demostrar de repente y ser asertivos con ellos en ese momento si sabemos si no se van a recuperar. En realidad, sí es cierto que la mayor cantidad de pacientes nuestros se recuperan, en realidad. Pocos de ellos, gracias a Dios, fallecen. Pero sí nosotros tenemos que ser conscientes de estas sensaciones que estamos viviendo y sobre todo ver cómo manejar los temas de duelo, de duelos por muerte súbita, que sí nos están impactando. Y eso también es un trabajo importante dentro de los equipos, porque sí necesita el profesional las herramientas para poder asumir esta pérdida permanente. Y esta situación de pérdida permanente produce desesperanza en el profesional de enfermería. Entonces, lo que nosotros pienso yo que debemos hacer y que es lo que hacemos, no es, creo que nos toca a nosotros una situación no ya manejable, porque trabajamos con el tema de muerte con los pacientes paliativos con los que trabajamos, pero esta situación de muerte súbita y de duelo es mucho más compleja y avasalla a los equipos asistenciales. Definitivamente necesitamos trabajar el tema del sostenimiento emocional, el tema del manejo de las herramientas de afrontamiento, que son sumamente importantes para que el profesional pueda trabajarlas. Esas sensaciones de frustración que tienen, porque vamos a quedar desgastados ante esta circunstancia y esa es una realidad, eso es algo que no podemos ocultar. Vamos a quedar desgastados, vamos a quedar con una sensación de pérdida permanente y lo que tenemos que hacer es trabajar con los equipos. Definitivamente pienso yo que como gestión deberíamos sí ir asumiendo
ciertas terapias de apoyo, manejo de herramientas de afrontamiento, el apoyo de equipos de psicología también, y que haya trabajo, pero un trabajo real, ¿no? No una charla y que miren, estas son las circunstancias y estos son los conceptos, no, un trabajo real, ¿no? Que exprese el profesional lo que ha sentido, lo que exprese el profesional lo que siente y que también se le ayude a que ellos puedan manejar estas circunstancias permanentes de duelo, ¿no? Es lo que yo creo que sería lo correcto. Edith, mira, Sí, realmente, tanto para la enfermera como para los pacientes, no es ajeno a que podemos morir, ¿no? Y cada paciente lo sabe, lo siente, ¿no? Ahora, que no lo quiera verbalizar o no lo quiera decir, ¿no? O aceptar ante una enfermera es diferente. Pero eso es cierto, ¿no? Ahora, yo sabes qué haría, por ejemplo, si no puedo contar con la presencia del sacerdote, ¿no? Entonces agarrarían, ponte una riñonera con agua, ¿no? Oraría, convertiría esa agua, bueno, como una agua del socorro, una agua así, ¿no? Con la bendición de Dios, y iría de cama en cama, buenas noches, vamos a orar, y le das, ¿no? Su agua bendita, ¿no? Porque realmente uno puede recurrir a eso, ¿no? Por sus creencias, ¿no? Ahora, si no es un paciente que es cristiano, no es católico, bueno, yo vería en qué cree, conversaría, ¿no? Y bueno, ahora, hay una guía que la encontré anoche, la guía de salud mental para pacientes, para en general, tanto personas como personal de salud, sobre cómo manejar la salud mental, ¿no? En pandemia, ¿no? Que a mucho orgullo encontré a dos de mis grandes compañeras ahí de mi promoción, de Mari Mendoza y Rita Uribe. Y ahí encontré cosas muy interesantes, como por ejemplo lo de la estigmatización, ¿no? De que estamos ahorita cayendo en eso. Es un COVID, no entro, no lo toco, ¿no? Es el COVID, ¿no? El COVID va a la villa, ya. Y entonces todo eso también influye en nosotros, ¿no? Mientras nosotros nos dejemos arrastrar por ese tipo de estigmas, también nos vamos deteriorando nuestras propias capacidades, nuestra propia energía, ¿no? Entonces recomendaba de que cuando uno sale de la guardia, no veas ninguna noticia, descanses y si es posible, bueno, ahora ya permiten salir al parque, ¿no? A un parque, dar una vuelta y caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a estar enchufadas en lo mismo, entonces, nosotros vamos a, de hecho que somos personas, somos enfermeros, compartimos las tristezas, somos empáticas, ¿no? Entonces, nos vamos a gastar. Lo otro que también se podría hacer, ¿no? Es, como yo les decía también a mis compañeras, mis amigas de promoción, es hacer un WhatsApp entre todas las que trabajamos en ese servicio, ¿no? Y a veces las experiencias propias son ricas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, ¿no? Que en mi turno el paciente le dio un paro respiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿No? Y entonces eso se comparte con otras y así sucesivamente hasta que nosotros hacemos una especie de feedback, ¿no? Entonces ya no es ajeno las situaciones estresantes por las que pasamos, ¿no? Y más aún, si dentro de ese grupo está la jefa del servicio, ¿no? Que se supone que tiene experiencia, tiene la parte ejecutiva y también es la que les va a decir, no te preocupes, adelante, lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, son muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Por eso que esta pandemia, yo le decía al doctor Marco Gómez Sancho, que es un líder español de los cuidados paliativos, Marquito, le digo, nos va a salir lo mejor de nosotros. Pero él también me dijo, Lilianita, no solamente lo mejor, también lo peor, ¿no? Entonces, yo quisiera que nos salga lo mejor, ¿no? Lo mejor para nuestra tranquilidad y otra cosa, porque también no sabemos, ¿no? No sabemos si nosotros mañana mismo podremos estar echados en esa camilla, ¿no?
¿Y quién nos va a cuidar? Las enfermeras, pero a las cuales nosotros les tenemos que dar buenos ejemplos, prepararlas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y bueno, y los rituales funerarios, ¿no? Yo no sé si están permitiendo entrar a los familiares, pero yo pienso que ya es momento, ¿no? De ver la forma que por lo menos entre un familiar para ver al paciente, porque justo tengo el caso de un amigo cuya hija no ha estado acá, se fue a Cerún en abril, en marzo, y su papá está muy grave y muy probablemente tenga un pronóstico no solamente reservado, sino malo, y no lo ve. Entonces, yo pienso que, ¿cómo podríamos hacer para que esa persona pueda entrar, ¿no? Porque no solamente él, bueno, está intubado, ¿no? Pero ella, ¿cómo va a cerrar su pendiente? ¿Cómo va siquiera a decirle, o sea, ahí en silencio, papá, te quiero, aquí estoy, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que nosotros tenemos que comenzar a trabajarlos. Tenemos que hacer nuestros protocolos, pero lamentablemente nosotros, las mayores, podemos ser como asesorías, pero son ustedes las que están en el campo, son ustedes las que ven la situación, como dicen, están en la trinchera. Entonces, ustedes verán, ¿no? Cómo se puede hacer. Pero de que tenemos que hacer, tenemos que hacerlos. Y yo ya les digo, yo si estuviese, yo ya me hubiera hecho mis cartelitos con como chupetines pegados y así, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito también bajar esa energía, ¿no? Paciente solo, delicado, enfermedad rara, sin pronóstico y esperándome que llegue, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que hacer. Y bueno, y por ahí también otra persona tendrá otras ideas, ¿no? Pero la idea es compartirlas, hacerlas, para que tampoco nosotros nos enfermemos, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? También la gente está alterada. Nosotros ya, por eso digo, a veces digo, las enfermeras siguen en los mismos turnos, ¿no? Qué bueno sería que trabajen un mes y descansen por lo menos 2 semanas, ¿no? Para volver al centro. Pero lamentablemente hay escasez de recursos. Sí, como decía Liliana, también acá hay unas sugerencias bastante válidas. Desde Argentina, Ricardo Montano nos sugiere que haya en los equipos comités de pánico, de crisis, dice, ¿no? Y que no solo son ganas, porque si no hay EPP, menos podemos estar protegidos a los que nos cuidan. Y hay algo muy importante que ya lo había escuchado también, que aquí nos dice nuestra colega Marlene Hernández, dice que, que sí, eso está dando efecto. A los familiares pedirles que les hagan cartitas en cualquier papel y leerles, porque eso va a ser como acercar a su familia, tener aunque sea ese vínculo con esas palabras que su familiar que está afuera, muy, muy preocupado por él, que sepa que hay alguien afuera que le está mandando palabras de aliento y también de repente en momentos de final de vida interconectarlos a través de un teléfono celular, ayudarles a despedirse, porque quizás serán los últimos momentos de vida que puedan ver a sus familiares. Esos son los consejos que nos dicen. Todas las felicitan, de verdad, las felicitan. Muchas gracias. Yo creo que por efectos del tiempo, ya las preguntas están casi parecidas. Las felicitamos de verdad a las dos. Mari Carmen, Liliana, me siento muy honrada de haber contado con vuestra presencia en esta tarde. Agradezco en nombre de todas las personas que están escribiendo vuestras ponencias. Y yo creo que ustedes también tienen mucha experiencia en cuidados paliativos y el cuidado en los últimos momentos, en el morir bien. Entonces estaremos comprometiéndolas posteriormente a ustedes dos. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Mari Carmen. Y a todos los que han estado siguiendo, que han sido más de 160 en algún momento, y todos con muy buenos comentarios para ustedes. Agradecidas con ustedes, colegas Liliana y Mari Carmen Alfaro. A nombre del Sindicato Nacional de Enfermeras, el CENSINES, les agradecemos. Felicitaciones. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Liliana. Gracias a todos ustedes. Mucha fortaleza, mucha energía positiva.
Creo que es la hora de hermanarnos, de acercarnos cada vez más. Sigamos tejiendo estas redes de comunicación, de información que hace tanto bien. No estamos solos. Yo creo que eso también es un mensaje importante. No estamos solos y tenemos la oportunidad de podernos brindar apoyo, consejo, un seguimiento. Yo creo que nosotros también estamos ahí para ello. A nuestras colegas, sigan adelante, ya pasará todo esto y creo que será una oportunidad para reencontrarnos con otro mirar de la vida y de las circunstancias. Muchas gracias, Edith, por la invitación. Gracias, Edith, por la invitación. Yo también estoy muy contenta y bueno, y espero sí poder volver a compartir otros espacios. Y a ti, Mari Carmen, porque no sabía del mindfulness, ¿cómo es? ¿Qué palabra es esa? Del mindfulness. ¿Cómo? Mindfulness. Del mindfulness. Ajá. Ya, gracias, me ilustraste. Ok, chicas, un buen fin de semana, que Dios nos acompañe. Gracias, chao Lili, gracias. Adiós, chao Edith. Gracias, gracias a todas.